Ya está con nosotros Ricardo Villegas, el tocayo de los tocayos, el detective de la ciencia y vámonos desde la nave nodriza. Muy buenos días, tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tocayo? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Oye, pues no nos suelta la inteligencia artificial, ¿eh? Suéltame, suéltame, por favor, pero no se puede. No se puede, tocayo, no se puede. Es que de verdad que queremos salirnos de ese tema y las noticias invariablemente nos traen de regreso. Y es que, fíjate que, bueno, pues acabamos de enterar de un artículo que al menos me ha llamado a mí poderosamente la atención. Es un artículo publicado en una revista que se llama Accountability in Research, o sea, una revista de muy alto nivel científico que se ocupa principalmente de dar a saber, pues, cuáles son aquellas acciones en términos de transparencia, de rendición de cuentas, que tienen que rendir los investigadores. Y bueno, pues en esta revista, dos autores, Barton Moffat y Alicia Hall, del Departamento de Filosofía y Religión de la Universidad Estatal de Mississippi, se preguntan si la inteligencia artificial es coautora de los investigadores, ¿no? De los articulistas, de quienes escriben propiamente la ciencia. Y bueno, pues para contestar a esta pregunta, si la inteligencia artificial puede ser considerada como coautora o como autora de artículos científicos, la primera parada que hacen estos investigadores de la Universidad Estatal de Mississippi es preguntarse qué es un autor científico. Y bueno, su respuesta la obtienen a partir de hacer una valoración de lo que se establece como criterios de autoría por parte del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Este Comité Internacional de Revistas Médicas publicó hace escasos años 4 criterios para considerar cuándo un autor puede ser considerado como autor científico. Brevemente dicen, pues el autor es quien hace una contribución sustancial en el documento que habrá de publicarse, el autor es el que redacta propiamente el documento y hace una revisión crítica, es el que hace una aprobación final de lo que se va a someter para publicación y el más importante es el autor es responsable respecto a lo que está escrito en ese documento y por supuesto evidencia una integridad académica. Entonces, estos autores de la Universidad Estatal de Mississippi, cuando hacen una valoración de lo que hace la inteligencia artificial respecto a estos 4 criterios de este comité de editores médicos, se dan cuenta que, pues, que carece, ¿no?, la inteligencia artificial, en particular en el ámbito de la responsabilidad y de la integridad académica. ¿Y cómo es que parece que falla la inteligencia artificial en este criterio? Pues muy sencillo, porque por principio de cuentas, la inteligencia artificial, especialmente la de carácter generativo, sabemos que no nos cita la fuente desde la que está tomando su contenido. Y es que sabemos que la inteligencia artificial, pues su principal capacidad está en función de los datos con los que se entrena. Y cuando nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿de dónde estás obteniendo estos datos que me estás reportando? Pues la verdad es que no le es posible, ¿no? O sea, es tal la cantidad de datos que se pierde de alguna forma la fuente y en esa pérdida de la fuente, pues se convierte prácticamente en imposible citar la fuente. Y entonces aquí es en donde estos autores de Mississippi empiezan a ubicar fallas en términos de considerar a la inteligencia artificial como autora, a lo que agregan otros factores. Por ejemplo, dice, bueno, ¿qué pasaría si masivamente se empiezan a publicar artículos en coautoría con la inteligencia artificial? Pues lo que vas a provocar en el medio científico es una desigualdad. ¿Por qué? Pues porque va a seguir habiendo autores que no se apoyen de la inteligencia artificial y entonces literalmente estarían compitiendo de manera desigual con estas capacidades de la inteligencia artificial. Y bueno, como consecuencia, imagínate que vamos a encontrar nosotros los lectores artículos escritos por inteligencia artificial y otros que son hechos propiamente por gente de carne y hueso, pero al final del día el foro es el mismo y entonces se va a saturar el espacio de las publicaciones, va a haber una sobrecarga en términos de producción, pues no voy a decir científica, pero al menos sí
en una sobreproducción en términos de número de artículos, y eso, por supuesto, pues va a afectar, por ejemplo, el proceso de revisión. Sabemos que un artículo científico sí o sí tiene que pasar por un proceso de revisor por pares o de revisión por pares, y estos pares, estos especialistas, pues van a tener aún más mayor carga de trabajo, y entonces pues va a ser todavía más difícil que salgan a la luz pública los trabajos. Y bueno, entonces eso definitivamente pues va a impactar de manera negativa en la calidad científica, ¿no? Porque ya vamos a hacer una apuesta más por la cantidad por encima de la calidad. Y bueno, ante ese escenario, bueno, sí o sí habría un demérito en el pensamiento crítico, en la calidad científica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ya claramente estos colegas de la Universidad Estatal de Mississippi nos dicen que no cumple la inteligencia artificial con los criterios de autoría, pero entonces la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? Porque sí o sí se está utilizando. Bueno, pues estos autores lo que proponen es que quienes escriban artículos científicos que se apoyen con inteligencia artificial, pues que dejen saber a sus lectores en la sección de agradecimientos que se han apoyado de la inteligencia artificial y que precisen en qué partes se han apoyado de estas poderosísimas herramientas de inteligencia artificial, pero nunca dejar que la inteligencia artificial se sobreponga o se coloque al nivel del autor humano, ¿no? Sino que sea el autor humano el que lleve, decimos, la voz cantante, ¿no? Sobre lo que se está escribiendo, y que si bien la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, pues que se declare su utilización en la sección de agradecimientos. ¿Cómo ves, tocayo? Híjole, qué complicado, ¿eh? Esto sí está, eh, no sé, la verdad es que de pronto siempre cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que se me viene a la mente es la palabra ética, ¿no? Así Y es. que pues nos hace falta mucho reforzar nuestras prácticas, ¿no? En torno a la ética, ponerla en el centro, porque bueno, pues sí, digamos, podríamos dar los créditos o nombrar la presencia de la inteligencia artificial, pero bueno, pues a ver hasta dónde, cuáles son los límites. Esto que tú dices, ¿no? No olvidar que, bueno, pues el ser humano, nuestra especie, pues como principal motor de la producción científica, pero de pronto hasta dónde podemos dialogar con ella, ¿no? Qué porcentaje de un artículo que podemos estar leyendo tiene que ver con la inteligencia artificial o con la producción humana. Híjole, todo esto me suena también mucho a las discusiones que había hace años con el uso de Internet, ¿te acuerdas, no? Claro. Bueno, que se decía, bueno, hasta dónde el Internet va a influir. Optamos muchos por la autorregulación. Después, las redes sociales entraron a esta fase de censura. Hoy ya vimos que ya la están abandonando. Híjole, pues estas discusiones son buenísimas, tocayo. Sí, sí, tocayo. Fíjate, tú te remontas a la era de Internet, pero yo me fui todavía un poquito más para atrás y me fui a analizar un artículo muy famoso que es un autor, ¿no? Un ensayo de Ah, Michel bueno, Foucault sí. de allá de 1969, ¿no? Y fíjate que retomando ese ensayo, él hablaba en ese entonces de la muerte del autor, ¿no? Decía, es que en la Edad Media los documentos científicos tenían valía por quien los escribía, ¿no? Dice, pero en la modernidad la valía de un documento científico está en función de su método. Claro. Entonces, eso es cierto. En la actualidad sabemos que el artículo científico tiene una valía por los métodos utilizados y por la reproducibilidad de sus resultados en escenarios paralelos. Entonces, si ya estamos hablando que hay una apuesta importante por los métodos, y si eso le agregas el uso de la inteligencia artificial, pues entonces parecería que aquello que definía Foucault hace más de 50 años respecto a la muerte del autor, pues en efecto Pues estamos sí. ante la muerte del autor. Pero fíjate, Foucault era el mismísimo que decía, pero hay una forma de sobrevivir al autor. ¿Y cuál era? El de tener autores que sean fundadores de la discursividad. O sea, que cuando digas algo, pues literalmente, pues partas el agua, ¿no? O sea, él hablaba en ese entonces pues de un Freud, de un Marx, ¿no? Algo así, pues la verdad está canijo llegarle a esos niveles, pero sí que sea la voz del ser humano la que se escuche
y no las articulaciones semánticas que pueda hacer la inteligencia artificial. Sí, y ahí está el secreto, ¿no? Creo que ahí se abre una gran carretera por donde circular y seguir trabajando a pesar o con la inteligencia artificial. Tocayo, Así es. muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, como siempre, excelente, y que parta esa nave, por favor, porque ya es viernes, ¿eh? Ya es viernes y el cuerpo lo sabe.